Hay algo que muchas mujeres empiezan a notar en algún momento de su vida. No sucede de golpe. No ocurre de un día para otro. Pero un día se dan cuenta de algo. El deseo sexual ya no está. No aparece. No surge. No se activa. Antes podía aparecer con una mirada, con una caricia, con una fantasía. Ahora no. Y entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Me pasa algo? Algunas mujeres piensan que es el estrés, otras creen que es la rutina, o el cansancio, o la edad. Muchas se dicen a sí mismas algo que parece lógico. Bueno, supongo que es normal. Normal después de los 40. Normal después de los 50. Normal después de la menopausia. Normal después de muchos años de relación. Pero hay algo que casi nadie explica. Existe una condición real, una condición reconocida en medicina, y tiene un nombre: trastorno del deseo sexual hipoactivo. Puede sonar técnico, puede sonar distante, pero en realidad describe algo muy simple: la ausencia persistente de deseo sexual. No estamos hablando de un momento puntual, no hablamos de una mala semana, ni de una temporada complicada. Hablamos de algo que se prolonga en el tiempo, meses, a veces años. Y lo más importante, es algo que genera malestar. Porque cuando el deseo desaparece, muchas mujeres empiezan a preguntarse cosas muy profundas. ¿Ya no soy una mujer sexual? ¿He dejado de ser atractiva? ¿Hay algo roto en mí? Pero aquí aparece una de las primeras verdades incómodas. La mayoría de mujeres que viven esto no están rotas, no están defectuosas y tampoco han perdido su sexualidad. Lo que ocurre es que el deseo femenino es mucho más complejo de lo que nos han contado. Durante años se ha vendido una idea muy simplificada del deseo sexual. Una idea muy masculina. El deseo como algo que aparece espontáneamente. Algo que surge sin contexto. Algo que simplemente se activa. Pero el deseo femenino no suele funcionar así. En muchas mujeres el deseo no es espontáneo. Es responsivo. Es decir, aparece como respuesta a ciertas condiciones, a ciertas emociones, a cierto entorno, a cierto estado del cuerpo. Y cuando esas condiciones desaparecen, ¿el deseo también puede desaparecer? Pero antes de entrar en eso, hay algo importante que entender. El trastorno del deseo sexual hipoactivo no significa que una mujer no pueda tener sexo. Tampoco significa que no pueda disfrutarlo. Muchas mujeres con este trastorno pueden excitarse, pueden tener orgasmos, pueden disfrutar del contacto. El problema es otro. El problema es que el deseo no aparece por sí solo. No hay iniciativa. No hay fantasías, no hay impulso. Es como si la chispa que antes encendía el deseo se hubiera apagado. Y eso puede generar mucha confusión, porque desde fuera todo puede parecer normal, pero por dentro la experiencia es muy diferente. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué una mujer puede dejar de sentir deseo sexual durante largos periodos de tiempo? La respuesta no es una sola. El deseo sexual femenino es un fenómeno biológico complejo. Involucra al cerebro, a las hormonas, al sistema nervioso, a las emociones, a la relación de pareja y al contexto vital. Empecemos por algo que pocas veces se menciona: el cerebro. El deseo sexual no empieza en el cuerpo, empieza en el cerebro. El cerebro evalúa constantemente si un entorno es seguro, si hay energía disponible, si hay estrés, si hay amenazas, si hay conexión emocional. Y cuando el cerebro percibe que la prioridad es sobrevivir, el deseo sexual se desactiva. Esto tiene una lógica evolutiva muy clara. Durante miles de años el cuerpo humano ha priorizado tres cosas: sobrevivir, protegerse y reproducirse. Pero en ese orden. Cuando el cuerpo está bajo estrés crónico, el sistema nervioso se mantiene en alerta. Se liberan hormonas como el cortisol.
Y el cerebro envía un mensaje muy claro. Este no es el momento para el deseo sexual. Ahora pensemos en la vida moderna. Estrés constante, falta de sueño, responsabilidades laborales, cuidado de hijos, preocupaciones económicas, carga mental. Todo eso afecta directamente al sistema nervioso. Y cuando el sistema nervioso vive en estado de alerta, el deseo desaparece. Pero no es la única pieza del puzzle. Las hormonas también juegan un papel importante, especialmente a partir de cierta edad. Durante la perimenopausia y la menopausia, el cuerpo femenino experimenta cambios hormonales profundos. Los niveles de estrógenos fluctúan. La testosterona también disminuye. Y aunque muchas personas no lo saben, la testosterona también es importante para el deseo sexual femenino. No en los mismos niveles que en los hombres, pero sí cumple una función. Cuando esas hormonas cambian, algunas mujeres empiezan a notar algo. El deseo tarda más en aparecer, o aparece con menos intensidad, o directamente no aparece. Pero aquí viene otra verdad importante. Las hormonas no lo explican todo. Hay mujeres en menopausia con una vida sexual muy activa. Y hay mujeres jóvenes con ausencia total de deseo. Así que el deseo sexual femenino no puede explicarse solo con hormonas. Hay otro factor enorme que influye: la relación de pareja. El deseo necesita tensión erótica, necesita misterio, necesita novedad. Y muchas relaciones de larga duración evolucionan hacia algo muy distinto. Compañerismo, rutina, seguridad. Lo cual no es negativo, pero puede afectar a la dinámica del deseo. Cuando una relación se convierte exclusivamente en un espacio funcional, organizar la casa, gestionar responsabilidades, resolver problemas, el espacio para el erotismo puede reducirse. Y entonces el deseo deja de encontrar el contexto en el que solía aparecer. Pero incluso eso no lo explica todo. Hay algo más profundo que muchas mujeres empiezan a descubrir con el tiempo. El deseo también tiene que ver con la relación que una mujer tiene con su propio cuerpo, con su energía, con su identidad. Muchas mujeres han vivido años desconectadas de su propio placer. Han priorizado el trabajo, la familia, las responsabilidades. Han aprendido a cuidar de todo el mundo, menos de sí mismas. Y cuando el deseo intenta aparecer, se encuentra con un cuerpo agotado, un cerebro saturado y una mente que no tiene espacio para el placer. En ese contexto, el deseo no desaparece por capricho. Desaparece porque el sistema completo no tiene capacidad para sostenerlo. Pero aquí viene algo importante. El trastorno del deseo sexual hipoactivo no es necesariamente permanente. El deseo no es una cualidad fija. No es algo que se pierde para siempre. Es una respuesta biológica. Y como toda respuesta biológica, depende del contexto. Cuando cambia el contexto, el deseo puede cambiar. Cuando el estrés disminuye, cuando el sueño mejora, cuando el cuerpo recupera energía, cuando la relación emocional se fortalece, cuando una mujer vuelve a conectar con su propio placer, el deseo puede reaparecer. No siempre de la misma forma. No siempre con la misma intensidad. Pero puede volver. Y entender esto cambia completamente la perspectiva. Porque muchas mujeres han crecido escuchando una narrativa muy concreta: que el deseo sexual femenino desaparece con la edad, que es algo inevitable, que forma parte del paso del tiempo. Pero la realidad es más compleja. El deseo no desaparece simplemente porque pasan los años. Desaparece cuando el cuerpo, el cerebro y la vida dejan de crear las condiciones que lo hacen posible. Y eso significa algo muy importante. Significa que el deseo no es solo un impulso. Es un indicador del estado general del sistema nervioso,
de la energía, del bienestar emocional, de la relación con el propio cuerpo. Por eso muchas veces la ausencia de deseo no es el problema. Es el síntoma. El síntoma de que algo más profundo necesita atención. Tal vez descanso. Tal vez espacio personal. Tal vez reconectar con el propio cuerpo. Tal vez recuperar la curiosidad. Tal vez volver a sentir que el placer también tiene un lugar en la vida. Porque el deseo sexual femenino no se activa bajo presión. No aparece cuando se convierte en obligación. El deseo necesita espacio. Necesita juego. Necesita presencia. Necesita energía. Y cuando esas condiciones vuelven a existir, algo curioso ocurre. El deseo puede volver a aparecer. A veces de forma suave. A veces de forma inesperada. Pero vuelve. No porque alguien lo haya forzado, sino porque el sistema vuelve a tener capacidad para sostenerlo. Así que volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué es realmente el trastorno del deseo sexual hipoactivo? No es simplemente no tener ganas de sexo. Es la ausencia persistente de deseo que genera malestar. Pero también es una señal. Una señal de que algo en el equilibrio del cuerpo, del cerebro o de la vida necesita ser revisado. Y entender eso cambia la conversación. Porque ya no se trata de preguntarse qué está mal en una mujer. Se trata de preguntarse qué condiciones necesita el deseo para existir. Ahora quiero hacerte una pregunta. Una pregunta honesta. Si miras tu propia experiencia, ¿sientes que el deseo desapareció con el tiempo? ¿O sientes que tu vida dejó de tener el espacio necesario para que aparezca? Te leo en comentarios. Porque hablar de esto importa. Mucho más de lo que creemos. Si este vídeo te ha removido, buena señal. Suscríbete, dale like y comparte esto con esa amiga que dice: yo es que nunca he sido muy sexual, pero tampoco se ha dado permiso para serlo. Soy mujer frontal. Y aquí hablamos de lo que muchas veces se piensa, pero casi nadie se atreve a decir.